Bueno, primero que nada, respecto a lo que tú me acabas de decir, a la luz de los conocimientos actuales míos en el campo de la cosmobiología, que es una gran ciencia, ¿no? Que toma la astrología antigua, tradicional, y con todo el contexto del conocimiento universal, la transforma en un conocimiento que abarca todos los saberes, que es la cosmobiología. Y uno de los hombres que dio más base para esto fue el gran psicólogo suizo, Carl Gustav Jung. Y él estableció una teoría que ya hoy día es una prueba, ¿no? Bastante cartesiana, casi podríamos decir, la teoría de los sincronismos. Y esa es la que hace que tú hoy día te encuentres en este campo, en este país, viendo esta situación de este movimiento que fue tan interesante en esta región de Sudamérica, porque fue único, exclusivo, ¿no? No hubo ningún otro. Bueno, eh, en los principios te diré que yo supe del hipismo por un ex profesor mío de la universidad. Yo era un estudiante de pedagogía de matemáticas y física, soy dueño de las dos cátedras, aunque soy ingeniero de telecomunicaciones y de minas, y eso me dieron base para la pedagogía. Pero ahí conocí yo a este profesor, un gran maestro, al que hoy le doy todo mi reconocimiento de lo que aprendí de él, don Alejandro Covarrubias Zagal. Y por allá, por el año 67, 68, ¿no? Me encontré en el centro de la ciudad con él y un día en la mañana, no lo puedo precisar, entonces él me invitó a tomar un café y que quería conversar conmigo. Entonces, muy bien, pues don Alejandro, le dije yo, encantado. Entonces nos fuimos, nos sentamos y él me empezó a hablar. Mira, me dijo, ha surgido entre la juventud un movimiento que nos tiene preocupados, nos dice, a propósito de nos tiene, me dice, a todo el mundo. Yo en estos momentos soy el delegado chileno a la Comisión de Educación y Sociología, ¿no? En las Naciones Unidas. Y bueno, ahí se comenta mucho sobre este nuevo movimiento que ha salido en la Tierra, ¿no? En el planeta, y que se llama el hipismo. Yo en aquella fecha era un funcionario público, eh, muy bien tildado, cuello duro, corbata, ¿no? Y debidamente ordenado para las funciones públicas que yo efectuaba, mi ingeniero de telecomunicaciones. De manera que esto de hipismo no lo conocía, no lo había oído, no me había llegado por ningún lado. Entonces, eh, ¿qué es lo que es esto, hipismo? Le dije yo. Mira, me dijo, es un movimiento de rebeldía que ha surgido en la juventud y estamos todos muy preocupados porque ha surgido en Estados Unidos, ha surgido en Inglaterra, ha surgido en Europa, se está difundiendo por toda América y ahora ha aparecido aquí en Chile. Ah, le dije, no tengo idea. Bueno, nos interesa mucho, me dijo él, tener una persona que se entronice en este movimiento y nos pueda ir diciendo de qué se trata, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines. Ah, le dije yo. Nada más, porque iba tomando el hilo de la conversación y me parecía como una cosa novelesca casi, ¿no? Entonces me dijo él, y yo creo que la persona indicada eres tú. Me tomó muy de sorpresa, porque lo que menos esperaba era eso. Bueno, le dije yo, mire, don Alejandro, en realidad aunque usted haya sido mi maestro y todo, pero yo en este instante soy un funcionario público, estoy en el campo de la ingeniería de las telecomunicaciones, le dije una cosa muy seria, y no sé cómo podría trabajar en esto, introducirme en esto. Muy sencillo, pues me dijo, te haces el tiempo, ¿cuántas horas de trabajo tienes tú? Yo tenía turnos en ese tiempo como personal especializado de 6 horas, ¿no? En lo que era la Dirección General de Correos y Telégrafos, que hoy día no existe. Estaba ubicado en la torre,
del edificio que está en la Plaza de Armas, en el centro de la cuadra, al lado de Correo, ¿no? Ese era mi lugar de trabajo, mi recinto de trabajo. Ahí funcionaba Telégrafo del Estado. Bueno, retornando al punto, entonces le dije, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, me dijo, te haces el tiempo, en fin, y vas al parque, me dijo, en el parque forestal, porque es ahí donde se juntan estos muchachos, estos jóvenes, y que tienen características bastante especiales, me dijo, porque son un poquito desaseados, se dejan crecer el pelo. En esa época el pelo largo en el sexo masculino era mal visto, no, no se le reconocía mérito. Bueno, yo tampoco lo aceptaba. Para mí era muy varonil el corte casi estilo militar, que era el que se nos exigía en la oficina. Entonces me dijo, te vas preparando, te puedes disfrazar un poco, en fin, anda haciéndolo y tú me vas informando todos los días respecto de cómo ves tú las cosas y qué es lo que has apreciado de esto. Entonces me dijo, el caso es que la policía, tanto uniformada como la civil, ¿no? Está investigando estas cosas también por su cuenta y a veces dijo, cuando hay cosas indebidas de estos muchachos, porque fuman una cosa extraña que llaman marihuana. Ah, le dije yo, bueno, como practicante de yoga, eh, yo no consumo carne, no fumo, evito todos los tóxicos, así que todas estas cosas eran nuevas para mí. Y bueno, entonces te vamos a dar un número secreto, me dice, que tú te lo vas a aprender de memoria y si la policía te toma en esto, tú les das el número, entonces ellos rápidamente se van a conectar, me dice, con nosotros y te van a dejar en libertad porque eres una persona que está en misión de investigaciones acá. Ah, encantado. Bueno, se cumplieron todas estas reglas con el Servicio de Investigaciones y con Carabineros de Chile. No, no me acuerdo en ese tiempo, ya no existen los personajes ya porque que tomaron nota de estos antecedentes, ¿no? En ese tiempo ya eran oficiales de alto grado y que tendrían unos 50 años, 60 años ya. Así que seguramente están todos descansando en su viaje eterno. Y la verdad los nombres no me recuerdo. Entonces se cumplieron todas estas reglas y me preparé y me empecé a entronizar en esto, empecé a ir, yo iba a mi oficina, cumplía mi horario de trabajo, almorzaba, en fin, y después en la tarde me iba al parque forestal, yo vivía cerca, ¿no? Yo vivía en la calle Santa Filomena entre Loreto y Río Janeiro, en ese tiempo, Santa Filomena 256. Entonces me iba a pie porque eran 2 cuadras que me separaban del parque y caminaba y tenía un libro y me iba leyendo, me ponía a estudiar, me ponía a observar los grupos que habían. Con otro amigo íbamos con unas paletas y unas pelotitas con unas plumas que se llama badminton y jugábamos badminton. Entonces a veces interesábamos a las niñas o a los muchachos que nos iban, nos recogían las pelotas y ahí ya empezamos a conectarnos y a conversar. Y nos invitaban con ellos y nosotros conversábamos temas triviales, ¿no? Había muchos artistas de distinto orden, otros muchachos que tanto masculinos como femeninos que no habían tenido oportunidad de ingresar a la universidad o que estaban a la espera de algo y les gustaba este movimiento y todos se caracterizaban por el pelo largo. Pelo largo y no sé hasta dónde el desaseo, yo no, la verdad que no lo vi, ¿no? Salvo que no era una vestimenta común y corriente, una vestimenta normal, sino que
blue jeans bastante sueltos, blusas, poleras, camisas, suéter que se los colgaban al hombro. Y algo extraño, voy a citarlo aquí tal vez en una forma anticipada. Este era el estilo hippie, la vestimenta hippie. Años después, mi hermana me fue a ver y iba con una tenida suelta así deportiva. Y entre otras cosas me dijo, qué bueno, me dijo que se terminaron los hippies. Así le dije yo. Sí, me dijo, porque eran... En fin, ella lo criticaba por criticar. Ella era inspectora de impuestos internos. Entonces también estaba en el plano formal, muy etiquetado. Entonces le dije, sí, qué curioso, ¿ah? Fíjate lo que me dices tú. ¿Por qué? Me dijo. Porque tú andas vestida como hippie. Resulta que los hippies trajeron este estilo que extraordinariamente se implantó en el medio social. Y hoy todo el mundo prácticamente es hippie según la vestimenta que está mostrando en ese instante. Porque hoy día todo el mundo anda informal. Nadie anda etiquetado, son pocos los que usan la corbata, en fin. Entonces, hoy el mundo es hippie. Algo dejaron los hippies en esa época. Entonces, todo eso me causaba risa a mí. Bueno, y mi hermana se sintió un poco ofendida, se anduvo molestando conmigo por lo que le dije. No, me dijo, esto es una tenía hecha por modisto. Sí, pero una línea hippie, le dije. No lo podía negar, pues. Y hoy vemos que todos los jóvenes, todos los estudiantes universitarios, he visto yo profesionales de alto grado, ingenieros civiles, abogados, así, con tenida suelta, ¿no? Que a veces los ministros de la Corte no los dejan entrar, pues, porque los encuentran que están en desacorde con la forma normal de vestir. Bueno, pero para ellos lo normal es eso. Entonces, quiere decir que esta línea de vestimenta del hipismo original se implantó. Ahora no aquí, pues, en el planeta. Porque en el planeta entero está este sistema de vestimenta. Y está el otro, el ¿cuánto? Bisexual, no. Eh, ¿Cómo se dice al que es común masculino y femenino? ¿Hetero? ¿Ah? ¿Heterosexual? ¿Bisexual? No. Trans. Tampoco, no. ¿Qué es común para los dos sexos? Unisex. Unisex. Se implantó el sistema unisex que antes no existía, porque la diferencia masculino-femenina era notoria a primera vista. Pero en cambio hoy día las mujeres usan pantalones, incluso no usan un pantalón femenino que es al revés del masculino, sino que utilizan pantalón masculino. El blue jean y las blusas y las casacas igual. Entonces son cosas así un poco para la risa. Volvimos entonces al mostrario de estas vestimentas y se conversaba un poco. Yo ya me había dejado crecer un poco más el pelo, ¿no? Ya tenía una melenita, ¿no? Prudente, hasta donde yo podía usarla por mis razones profesionales, que tenía que estar en el servicio en una forma presentable. Ya los jefes ya me estaban mirando un poco extraño, ¿no? Entonces, ya era famoso Elvis Presley ya, ¿no? En esa época. Estaba el caso de Elvis con sus canciones y el rock, ¿no? Que ya había invadido todos los ambientes. Entonces ya el hipismo ya empezaba como a aceptarse un poquito por algunas personas, no todos. Y nos empezamos a imbuir de la forma de la vestimenta, el estilo, los cortes de cabello, las horas de alimentación,
porque aquí no corría hora de alimentación, ahí cualquiera comía en cualquier momento. Entonces todos ellos se expresaban, y tienen toda la razón, ¿no?, de que nosotros somos igual que los pájaros o los animalitos. Se come en el minuto en que hay una apetencia, ¿no? Y la verdad que así es como debe funcionar nuestro organismo. Yo hoy día, que he estudiado bastante biología y parte de medicina, me doy cuenta que nosotros tenemos el desayuno, el almuerzo, a veces las 11 y de ahí a la comida directa, por razones funcionales de trabajo, sociales y cómo está organizado el sistema. Pero la verdad es que nosotros debemos comer en cada instante que sentimos apetencia de algo. Eso es lo normal. Y ellos estaban en eso, pues. Pero eso era visto como algo irregular. ¿Por qué? Porque se salía del sistema, como estaba implantado. Bueno, empecé entonces con esta onda de entronizarme con ellos. Yo hacía mis notas diarias, ¿no?, que se les entregaba yo a mi ex maestro, mi ex profesor, don Alejandro Covarrubias Zagal, que después fue rector de la Universidad de Chile en La Serena. Así que era un gran catedrático él, del ramo de la biología. Su ramo pedagógico era biología educacional. Y nunca le pregunté ni me interesó saber qué uso le daba él a eso. Pero yo sabía que de alguna manera eso iba a dar a las Naciones Unidas, ¿no? Y de paso, nos reuníamos siempre nosotros en un restaurante que había en Alameda, entre San Antonio y la calle Estado, que fue famoso en Santiago, Il Bosco, ¿no? Entonces aquí a Il Bosco llegaban artistas, llegaban bohemios, llegaban escritores, llegaban personalidades de todo tipo, ¿ah? Incluso ociosos que no hallaban que hacer la parte bohemia de Santiago, ¿no? Y era bastante cosmopolita el ambiente. Entonces yo tenía una amiga ya, que no la vamos a citar de nombre porque parece que no existe hoy día. Ha entrado ella al viaje eterno, ¿no? Y bueno, nos juntábamos a veces ahí a tomar sus tragos. Y ella me pedía las notas a mí, todo lo que tomaba yo sobre este asunto de los hippies, y si los prestaba a un amigo, ¿no?, que tomaba notas también. A raíz de eso, después me enteré que la persona era un escritor chileno y que después escribiría una novela en la que usó algunos de estos antecedentes, ¿no? Mencionamos la novela Palomita Blanca, que yo después la estudié y en realidad no correspondía muy bien al movimiento, ¿no?, como estaba. Intentaba hacer un reflejo, pero no lo fue. Entonces a raíz de esto yo tuve dificultades con mi amiga, tuvimos una pequeña disensión y la verdad es que lo siento tanto porque no la vi más. Pero mi trabajo era mi trabajo y yo no podía estar entonces sacando las notas al exterior sin autorización de la persona que me había comisionado estas investigaciones. De manera que le suprimí yo el prestarle las notas y con eso también perdí su confianza. Bueno, yo continué con mi trabajo, con mis actividades y empecé a andar en los festivales, para lo cual me premuní de una grabadora profesional, una Grundig TK-820, en que cabía un rollo de cinta magnética de 1800p, que era lo que se usaba en esos años.
En ese tiempo no había las grabadoras de ahora, de cinta magnética, de cassette, no existían. Había que irse solamente con rollos de cinta. Y me parece que la velocidad normal de broadcasting o de radio era 7,5 pies por segundo, ¿no? El paso de la cinta o la velocidad que tenía la cinta. Entonces con estos rollos grabábamos los festivales de varios grupos que estaban en ese tiempo iniciándose en el rock. Estaba en sus comienzos el rock pesado, o que después se llamó heavy metal. Estaba un rock romántico que se derivó del rock and roll. Y lo analizamos con algunos músicos profesionales, porque la música tiene 3 elementos que la componen. La melodía, el ritmo, creo, y el acompañamiento, me parece. No me acuerdo bien. Si tiene esos 3 elementos, es música completa, según los músicos. Es que yo no soy músico. Yo era director representante de los distintos grupos musicales con los que participaba en estos movimientos y contratista a la vez. Entonces me tenían confianza y como yo estaba un poco entre el medio hippie y entre el medio normal, entonces yo podía conversar con los contratistas que eran normales, no eran hippies, que eran los comerciantes, los que tenían discoteca, que en ese tiempo no se llamaban discotecas, se llamaban... ¿Ah? No, ¿cómo se llamaban? Bueno, se me escapa por el momento, ya nos vamos a acordar. ¿Ah? No, Watt, sí, podría ser. ¿Ah? Podría ser una versión de Watt. Entonces, yo era la persona que conseguía los contratos y todo eso, y yo lideraba los grupos. Esa era mi conexión. Y estaba entonces en los planos medios ahí. Y se hicieron muy buenos trabajos en eso, ¿no? Se consiguieron, en fin, por lo menos en los veranos para la playa, distintos puntos de la costa. Y nos íbamos todos porque cuando se contrataba un grupo, el grupo tenía que ir allá y tenía su lugar de descanso, de dormitorio y la alimentación, por supuesto, también. Entonces empecé yo a convivir ya con los distintos grupos. Y era una onda que a ellos les gustaba porque, según ellos, era la onda hippie, ¿no? Y ahí vine a enterarme. Después, estudiando un poco más este asunto del hippismo, ya en una profundidad filosófica, pedagógica y social, y psicológica también, de lo que yo como profesor, aunque no ejercía, podía estudiarlo, vinimos a concluir en que este movimiento surgió en la Tierra, o en todos los países en que estaba, como el principio de reacción de los jóvenes hacia la capacidad de mando de los adultos, ¿no? El planteamiento del hippismo tenían razón. Yo hoy día soy bastante adulto, ya soy un adulto mayor ya, y yo lo reconozco. Ellos alegaban por qué motivo a la guerra se enviaba a los jóvenes a pelear, una situación que la habían originado los adultos, los viejos. Entonces la respuesta que les daban era porque los adultos tenemos el conocimiento y la capacidad de razonar y pensar y ustedes no. Entonces los hippies, no. Nosotros también vamos a empezar a razonar y a pensar en forma lógica. Y para eso nos vamos a preparar. Entonces, la otra razón era
que los adultos tenían el dinero, la capacidad monetaria para poder pagar y todo esto. Entonces los hippies dijeron, no, nosotros nos vamos a preparar también para ganar dinero. Y así entonces empezaban a solucionar las cosas y se iban a preparar en todo lo que fuese posible. De ahí entonces que los hippies empezaron a ingresar a las universidades, ¿no?, a prepararse en las distintas carreras. Y junto con esto llevaron su sistema a las universidades. Tanto es así que hoy, si vamos a cualquier universidad, nadie va en un plano formal. La vestimenta es totalmente hippie. El estilo y el comportamiento de los alumnos, de los estudiantes, es totalmente hippie. Y así los hippies impregnaron el ambiente de sus características, que hoy es una forma y un modo de ser de todos los estudiantes de todas las universidades, no solo aquí, sino que en el mundo entero. Porque yo he visto universidades argentinas, ¿no? Ahí hay uno que otro formal, ni voy a decir nada de las universidades brasileñas, porque el hipismo chileno queda chico ante el hipismo brasileño, ¿no? Ahí ya la cosa es superlativa. No sé en otros países del norte, en Estados Unidos y todo eso, porque no he estado. Pero de lo que se ve a través de las películas, del cine, parece que el hipismo también se impuso en el estilo de ser de los muchachos, ¿no? Y se ha perdido la formalidad extrema esa que se exigía en los tiempos pasados. De tal manera que el hipismo se impuso en todos sus órdenes en el medio social del mundo entero. Y los muchachos se empezaron a preparar y empezaron a capacitarse en todas las carreras, en derecho, en ingeniería, en ciencia, en investigación científica y después también en los negocios y todo lo demás. Tal vez en el plano de la economía mundial es tal vez donde todavía está un poquito tradicionalista la situación, porque los bancos exigen un comportamiento formal, muy formal, ¿no? El estilo hippie ahí no está. Pero son raras excepciones hoy día, ¿no? El sistema financiero, en las bolsas de comercio, en fin, no hay hippismo. De repente aparece alguien, uno que otro, pero allí no está el estilo. Pero en lo demás, en todo orden de cosas, el hippismo siempre está presente. De manera que han impreso su estilo. Bueno, entonces yo como persona y que empecé a ingresar a este mundo por un afán de investigación, ¿no?, que iba a servir a las Naciones Unidas y a los diferentes profesores que iban a estudiar estos temas, me simpatizaron todos los planteamientos de los muchachos. En realidad son inquietudes que hoy día están en todos los libros. De paso que esto llevó a estos jóvenes a una inquietud de tipo espiritual, filosófico profundo. Empezaron a estudiar el budismo zen, empezó el yoguismo. Yo soy un practicante de yoga de por vida y la verdad es que tiene bien poca diferencia con el hipismo, ¿no? Se implantaron otros principios filosóficos, el cuarto camino, y bueno, el hipismo se enriqueció. Hay que dejar en claro también que como movimiento nuevo vino el esnovismo y se empezaron a adentrar entonces personas que no tenían nada que hacer, que perjudicaron al movimiento, personas de malas costumbres, pero que querían innovarse y aparecer como algo importante, que también perjudicaron el movimiento
Y estas fueron las personas que acarreaban entonces la investigación policial. Después la inquietud del medio que acicateaba a los medios policiales para hacer investigaciones y los hippies pintarlos entonces como viciosos, ¿no? Por este asunto de la marihuana. Todavía no estaba difundido las drogas químicas fuertes como el clorhidrato de cocaína, la heroína, la morfina, que todos esos eran vicios como de marajás en ese tiempo, ¿no? Por suerte no estaban, así que la juventud en ese minuto, como hoy día, en que todo el medio está invadido por el comercio de estas drogas fuertes, ¿no? De estas drogas químicas, que son venenos todas, ¿no? En cambio, la marihuana, yo voy a ser bien honesto, yo no fumo, así que no puedo hablar en una forma totalmente imparcial. La marihuana no produce acostumbramiento, no produce adicción, ¿no? Y los personajes rápidamente la dejan. Lo que sí no dejan es el cigarrillo, ¿no? Y ese sí que produce una adicción fuerte. Claro, porque como está industrializado y es aceptado, le colocan cosas que van produciendo, van aumentando la adicción y la gente no los puede dejar, ¿no? Entonces ya se ha convertido en un asunto comercial y de consumo. En cambio, este asunto de la marihuana no. Y incluso pude apreciar yo que en tratamientos paralelos de la salud emplean bastante la marihuana para tratamientos de cáncer. Entonces, cuando yo veía estas cosas y encontraba razón en los planteamientos de los hippies, me gustaba el movimiento. Y uno se adentra, y yo que entré en un afán de investigar en qué consistía el movimiento hippie, me encontré en un momento un hippie más. Y la verdad, debo decirlo hoy, a esta edad, ¿no? Los mejores años de mi vida fueron los años del movimiento hippie, en que yo estuve con ellos ahí. Hay que dejar en claro que ellos también dieron base a principios filosóficos y espirituales con motivo de la investigación espiritual. Y tenemos, por ejemplo, un filósofo mendocino, ¿no? Muy estudioso de las materias y que dio origen a un movimiento en ese tiempo bastante incipiente, ¿no? Se llamaba La Familia. Y vino y en Chile le gustó mucho a la gente, aparte de tener su movimiento propio en Argentina, en la provincia de Mendoza especialmente. Y como el personaje era alto, delgado, dijeron que el movimiento de la familia estaba dirigida por un silo. ¿Por qué? Por analogía entre el físico delgado y esmirriado del filósofo, comparado con un silo que es también un elemento alto, delgado, que es para acumular grano, trigo, arroz, cebada, en fin. Entonces ya el movimiento de la familia no se llamó la familia, el medio social lo trató de silo, el movimiento silo, y que fue combatido policialmente y socialmente bastante, ¿no? Fue perseguido. Y en este movimiento entonces habían hippies que eran del movimiento y personas del movimiento que después se trasladaron al movimiento hippie. Sí que había una simbiosis aquí bastante especial. Y se pasaban de un bando a otro. Después este movimiento silo dio origen a un grupo nuevo,
¿no? Un grupo nuevo que ya empezó con ciertas inclinaciones políticas, se introdujo en la política, ¿no? Y se llamó este movimiento, se me escapa en este instante, primero fue la familia, después fueron los silos, después fueron los ecologistas. Movimiento ecologista, porque una de las cosas que más se trabajó en este movimiento fue el ecologismo. Entonces se llamó el movimiento ecologista, después pasó a ser, se dividió y hubo un grupo que fueron humanistas, humanistas verdes y ecologistas. Y al final de nuestros tiempos, en este momento, es el Partido Humanista. No sé si seguirá con el nombre de verde. Entonces aquí tenemos toda una transición de procesos filosóficos, espirituales, místicos, y también con la influencia hipista de la amplia libertad de acción, la amplia libertad de movimiento y la amplia libertad de poder hacer muchas cosas, ¿no? Buenas. Y bueno, hoy se ha transformado en un partido político. ¿Por qué? Porque ha entrado a participar en la actividad política nacional, en la política contingente. Entonces así vemos muchas cosas de los hippies que fueron viniendo hacia el futuro y que hoy día tienen una fuerte influencia dentro del medio social. Volviendo entonces al asunto del movimiento hippie, estos grupos crecieron acá en el Parque Forestal y en el Parque de Gran Bretaña, que es de Providencia, de Plaza Italia arriba, ¿no? Porque el ideal de ellos era el contacto con la naturaleza. Y el fuerte de ellos era la música. Y aconteció entonces que en Estados Unidos se produjo un gran festival. Yo creo que ha sido el festival más revolucionario que el festival de los ingleses en la isla de Wyatt, que fue anterior, ¿no? Y a raíz del festival de la isla de Wyatt, se hizo el festival de Woodstock en Estados Unidos. Y esto se dio la película, como se hizo la película y todo, se dio la película en Chile, bueno, se dio en todo el mundo. Y aquí hubo un gran entusiasmo dentro de los grupos musicales que estaban en el hipismo por organizar un movimiento musical acá en Chile. Esto por allá ya septiembre, octubre de 1970. Entonces se organizó, hubieron personas que lo organizaron, grupos que lo organizaron, y otros que participaron. En este caso, por ejemplo, yo participé en la asistencia, pero no en la organización, ¿no? Y también en la investigación de todo el movimiento. Y aquí vienen cosas muy bonitas, muy sabrosas. Entonces, se comentaba mucho en el parque que se iba a hacer un gusto chileno, se va a hacer un gusto que en Chile, se va a hacer un gusto que en Santiago. Y de repente se hace el festival y vamos a estar apoyados por la Coca-Cola, que nos va a instalar un stand allá o un escenario para las actuaciones. Es en los campos, en los cerros de Piedra Roja, arriba de los Dominicos. En ese tiempo eran potreros, pues era cerro pelado. Hoy día está todo poblado. Hay mansiones ahí carísimas, tal vez las más caras de Chile. Entonces, estos cerros fueron, no sé si facilitados o arrendados por los propietarios, ¿no? Nunca supe yo eso. Y se armó allá el escenario, la Coca-Cola, y llevó una línea de 220 volts con un cable especial, un cable coaxial,
un cable coaxial como de 2, 3 kilómetros largo, ¿no? Que se sacó de la postación de servicio de los dominicos, y con eso entonces se tenía la energía de 220 volt corriente alterna para los equipos amplificadores de los grupos orquestales que iban a participar en este movimiento de Piedra Roja. Y partió el festival con una asistencia en realidad fabulosa, porque se llenaron los campos allá arriba. Iban con saco de dormir, con carpa, en fin, o por último caminando, o se sentaban, se instalaban los que iban de día, y se quedaban a dormir allá, ¿no? Pero lo extraordinario es que esto produjo una efervescencia tan grande en la capital, en Santiago, que todos los circuitos de micros que habían en Santiago destinaban una micro para que llevara a la gente de esos circuitos al Festival de Piedra Roja. Estos eran los curiosos, los copuchentos de Santiago, ¿ah? Gente de todas las edades y de todas las clases que iban a ver qué era este festival allá. La verdad es que ellos esperaban encontrar tal vez escenas escandalosas, cosas así, que no existieron. Habían pololos en pareja que estaban allí en su saco de dormir o en su carpa escuchando la música, pero era un festival de música rock, ¿no? Diferentes bandas, incluso hubieron bandas internacionales. ¿Eh? Y... Perdón, para remojar la garganta. Gracias, sí. Salud. Salud. Está un poquito chambre, ¿eh? Sí, está rico. Sí. Mm. Chilete, gracias. Entonces, naturalmente la gente se sentía frustrada. Y a raíz de esa frustración, los que iban a copuchar, porque los comentarios que se hacían después en toda la capital eran que había ya un desorden de todo tipo, de droga, de sexo, de derroche, ¿no? De esto, y que no estaba. Entonces ahí venía la frustración de ellos, y escuchar que habían bandas de rock y que estaban todos atentos escuchando la música, porque así fue la verdad, po. Fue un verdadero festival de música rock. ¿Eh? Entonces la gente se venía y venían los atochamientos en las micros, hubieron accidentes de micro por imprudencia, ¿no? de los mismos conductores. ¿Ah? Después, ni qué decir la gente que iba en auto, que tenía que dejar los autos arriba, se producían tacos y atochamientos por la curiosidad de la gente de ir a ver en qué consistía este festival de música en Piedra Roja. Y se venían desilusionados porque no encontraban lo que ellos esperaban. Incluso la policía llegaba, yo estuve en esa escena, un grupo policial especial con carro listo para meter presos a los sujetos que sorprendieran en cosas indebidas. Llegaron allá y vieron que no tenían nada que hacer. Estuvieron como 2 o 3 horas y se fueron. Se fueron. Porque no había un elemento para hacer cargo policial, ¿no? En el lugar. Las investigaciones igual se aburrieron, mandaron todo el servicio de investigaciones, ¿no? Todas las comisarías judiciales fueron allá a hacer su investigación y todo. Y no había nada que ver porque era gente que estaba escuchando música. Durante los 4 días que duró el festival, esa fue la actitud, ¿no? De los hippies chilenses. Bueno, a Jaime yo lo conocí cuando tendría unos 13 años, ¿no? Y él fue siempre muy aficionado a tocar la batería y la música,
Si Jaime es un artista natural, espontáneo, es un Capricornio con ascendente Acuario, y le queda Venus en el ascendente, así que él de por sí es una persona de arte, del mundo del arte, y tiene una gran simpatía personal. Entonces lo conocí muy jovencito y fue él con su padre, español. Yo también soy descendiente de españoles y en este instante yo soy ciudadano español. Tengo las dos nacionalidades, español y chilena, porque soy hijo de españoles. Entonces Jaime igual. Entonces fue con el papá, que era un ex torero, ¿no? Y el papá lo llevó en su citroneta, que era el vehículo que había en esa época, con la batería y todo, y me fue a dar un festival de rock a mi casa, de batería. Y estuvo muy bonito, muy interesante, en fin. Y ahí nació entonces la amistad mía y con Jaime. Yo lo vi más bien como un hijo, como un hermano chico. Entonces le tomé simpatía y él también. Y después él me invitó a su casa, ¿no? Que queda en la misma Reina. Y después me contó entonces que estaban organizando un grupo, que lo dirigía él, y que se llamaba Los Padres de la Creación. En este grupo participaba Juanito Álvarez, Jaime dirigía el grupo, estaba otro muchacho, el flaco, ¿cuánto se llamaba? No me acuerdo. Estaba René Pérez, me parece, que era un guitarrista muy eximio, muy bueno, un sagitario, que después se fue a Brasil, me parece, a vivir. Pero con Jaime lo principal es que él era un músico, se dedicó a la música, elementalmente, ¿no? Y después de esos festivales que hizo, me invitó a su casa para un ensayo del grupo. Y como yo estaba en el plano de las telecomunicaciones y los equipos electrónicos, yo fabricaba los amplificadores para la guitarra eléctrica y los bajos, ¿no? Que en ese tiempo eran valvulares, no existían los transistores. Recién se tenían noticias de los transistores. Entonces, después de estos ensayos, yo tenía, mi casa es un bungalow de madera, ¿no? Y tenía un gran sauce a la entrada de la puerta, un inmenso sauce. Entonces, como era verano, Jaime me dijo, ¿por qué no me prestas el patio, el antejardín de tu casa para ir a ensayar allá debajo del sauce? Porque así no hace tanta calor. Bueno, les presté la casa y fueron, ensayaban y fue un grupo grande, pues ya iban varios, ya eran 8 personas en el grupo, ¿no? Entonces a veces ensayaba una parte, después ensayaba otro, y ya se hizo clásico porque tú prestas una vez y al día siguiente tienes que prestarlo otra vez y después ya lo prestas todos los días. ¿Qué pasó aquí en la casa de Caroli? Bueno, esta es la casa de Caroli Aparicio, Palma de Mallorca, Concepción Bolívar, en la comuna de La Reina, Santiago de Chile. Aquí donde partió todo el rock and roll de Lágrima Seca, Jaime Guijarro, Rodrigo Murillo, Gabriel Echeñique. Y bueno, acá Caroli nos acogía a nosotros con su mundo, su casa, y esto era como nuestra carpa de hippie. Aquí se vivía, venía mucha gente. Y ensayábamos acá. De hecho, en esos momentos, por ejemplo, la policía no era tan aprensiva como ahora. Y ensayábamos allá afuera, donde están esos autos. Y la policía se ponía acá y nos pedían, oye, por favor, paren la bulla, porque eran cosas, locuras que hacíamos nosotros. Y esta es una casa maravillosa, que sigue después de 40 años aquí, maravillosa. ¿Cuántos? Allá quedan guitarras dentro. Mira la guitarra allá. ¿La voy a buscar? Voy a ir a buscar, era la cosa. Allá está, el salmón. Era la que usaba yo. Ya tenemos la guitarra. La vine a recuperar. ¿Sí? ¿Allá la ves tú?
Hay una guitarra todavía. Sí, hay gente acá. Sí, sí, la señora. Oye, pero ¿por qué tanto auto anda? Porque Caroli es un hippie todavía. ¿Dejó todo esto? Caroli es un hippie todavía. Es que de todo estos autos. Ese auto es más antiguo que ellos mismos. Caroli, Así que ustedes practicaban aquí. aquí en este patio, donde está esta auto. Y aquí la policía en ese tiempo nos pedía permiso para bajar el volumen, porque no se podía ingresar en esos años como ahora. Y bueno, simpático. Entonces ya después Jaime se quedaba en mi casa porque habían habitaciones y había donde alojarse. Y su casa que quedaba unas cuantas cuadras, ya el papá le traía la comida, la alimentación. Entonces ya después se estableció una especie de alternativa entre mi casa y la de él. Hasta que él empezó su romance con la Loreto, con la Lola, ¿no? Y me dijo, Caroli, préstame la galería para vivir. Yo tengo una galería grande, larga en mi casa. Y le presté la galería y él se instaló ahí, pues y ahí vivió con la Lola. Pues vivieron cuánto, como 2, 3 años, 4, harto tiempo. Porque yo vivía con mi madre en el centro, pero tenía mi casa acá. Yo tenía mi habitación, por supuesto, en mi casa. Entonces ya empezaron las rondas hippies, ¿no? Empezaron a llegar más gente, empezaron a llevar las muchachas, se armó un grupo muy interesante. Ahí eran los padres de la creación, el grupo. Y después se llamó Lágrima Seca. Y parece que en Piedra Roja actuaron como Lágrima Seca. Es que yo en Piedra Roja, yo me dediqué mucho a la investigación, a ver cómo andaba el sistema, por qué las micros, por qué el gentío que llegaba, y a ver entonces las frustraciones de la gente. Incluso yo traté de montar mi sistema de grabadora y con un cable de micrófono y me había arreglado yo con un sistema de radiofrecuencia, de transmisión de radiofrecuencia para hacer un teléfono, un micrófono inalámbrico. ¿Ah? Lamentablemente no funcionó. Entonces yo entrevistaba a la gente, a eso me dediqué. Entonces casi ni escuchaba la música. Lo que sí después me quedaba ahí, si andaba en el auto me quedaba a dormir en el auto. Y si no yo salía a trabajar en el auto, porque ahí aprovechaba de tomar pasajeros que no tomaban las micros, porque esta rotativa de las micros, la movilización colectiva de Santiago, toda tenía una micro para allá. Entonces se produjo un amontonamiento horrible y se producían los tacos y la gente desesperada y las micros cargadas de gente, cargadísimas. Si yo creo que en ese tiempo Santiago eran 3 a 4 millones de habitantes. Llegaron 2,5 millones ya de personas a curiosear, más o menos, ¿no? Bueno, esto tuvo buenos resultados porque a partir de ahí se empezaron a organizar una serie de grupos, ¿no? Y de cantantes y todo, que más adelante llegaron a ser famosos en el país, pues. Llegaron a tener un prestigio porque fueron contratados por los canales de televisión, la radio, los sellos de grabación, todo eso. Y hubo cierto prestigio a la parte musical. Así que yo saco muy buenas cuentas del Festival de Piedra Roja. Fue un buen ensayo al aire libre. Fue en un buen tiempo también porque era plena primavera, ¿no? El mes de octubre. Era un mes florido, el pasto estaba grandecito, crecido. Fue muy bonito. Y después con Jaime entonces, ya instalado en mi casa, se ordenó el grupo musical y yo era el contratista. Yo iba a la costa, sacaba los contratos, como tenía mis vehículos, los podía movilizar
y sacábamos contratos para tocar en la playa, ¿no? De preferencia Cartagena, Algarrobo, El Tabo, en San Sebastián también estuvimos una vez, y eran los lugares preferidos. Así que ahí incluso se terminaba conocidos con los dueños de las diferentes discotecas o bares o what que había, y se conseguían compromisos para el año siguiente, ¿no? Bueno, de esa forma fue evolucionando la música, y yo creo que fue uno de los puntos fuertes del hipismo de la época, ¿eh? El evolucionar en este campo. Y fue bastante positivo porque salieron mucha gente meritoria. El día 13 de septiembre de 1973, hasta ese momento nosotros habíamos estado con régimen militar pleno, y había toque de queda, todos en las casas encerrados, nadie salía de las casas. Entonces había empezado a escasear el alimento. Entonces el día 13 de septiembre del 73 levantaron el toque de queda y dieron libertad para que la gente salieran a comprar a los negocios. Pero automáticamente también salieron los militares, salió la policía y se llevaban presa a la gente. Así porque sí. Nosotros salimos con Jaime, y quien era mi pareja en ese tiempo, la madre de mis hijos, ¿no? Que estaba esperando a mi hija, a Macarena Andrea, que hoy día es una diseñadora gráfica bastante bien prestigiada. Salimos a comprar alimentos y salimos de La Reina y empezamos a buscar los distintos negocios que ya conocíamos. Estaban todos cerrados o no tenían mercadería. Y hemos llegado al centro de la capital, en la calle Huérfanos con Cienfuegos, donde en un negocio encontramos huevos, pan, leche, huevos, pan, leche, queso. Había un proceso inflacionario bastante elevado en ese momento, así que nos gastamos nosotros más o menos como 7 o 8 millones de escudos y nos devolvimos. Nos fuimos por Alameda, y en Alameda, con Lord Cochrane, nos detiene un carabinero que está dirigiendo el tránsito. ¿Y dónde van? En fin, ¿cómo se les ocurre? No se pueden meter acá. Ya, doblen aquí y se van ustedes por esta calle, y nos manda por Lord Cochrane contra el tráfico hacia el sur. En Lord Cochrane, con Alonso Valle, nos detiene un grupo militar. Y este grupo militar, cuando ven a Jaime, que andaba con su pelo suelto, ¡ah, un hipicito! Aquí tenemos un hipicito, para que le corten el pelo y todo lo demás. Yo andaba también con el pelo largo, pero andaba con una boina, que la usaba yo para pilotear. Yo soy piloto civil, y me había metido el pelo adentro de la boina, de tal manera que el pelo no se me veía. Y andaba con mi casaca de piloto. Yo le había prestado también una casaca a Jaime. Entonces, según ellos, esas casacas eran militares, y no, pues eran casacas de cualquier piloto, unas casacas verdes que tienen naranja por dentro. Todos los pilotos la usan. Entonces, uno de los soldados viene y con la bayoneta me saca la boina y se me cae el pelo. Entonces, otros hipicitos, se alegraban estos milicos, lo vamos a llevar y qué sé yo. Y el que los dirigía, un clase, quería plata y dijo inmediatamente: todos para la muralla, aquí vamos a fusilar a esta gente. Y nos iban a fusilar. ¿Y no hay a fusilar por qué? No, para la plata.
Pero estáis locos, le dije yo, si la plata te la doy yo, le dije. Metí la mano al bolsillo y le pasé 2 millones de escudos que tenía, que era equivalente a una marraqueta, más o menos, ¿no? De pan. Y la plata de tu amigo, entonces fui y le saqué la plata a Jaime yo del bolsillo y se las di. De todas maneras, dijo, se van a ir presos al ministerio, dijo, para que les corten el pelo. Porque no pueden andar con ese pelo, la furia de ellos con el pelo largo, ¿no? Ya nos tuvimos que resignar si éramos prisioneros. Nos llevaron presos al Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa nos investigaron el asunto de las casacas. Entonces yo les dije que me las había regalado mi hermano, que en ese tiempo era oficial de la Fuerza Aérea, capitán, ingeniero aeronáutico y que estaba destinado a la estación Mapocho. Entonces ya tuvieron más consideración, pero igual nos cortaron el pelo. A Jaime le pasaron la máquina y lo dejaron pero tan mal cortado, y tenía un pelo precioso él, su pelo de artista. Donde nos llevaron y al final nos tasaron, nos cortaron el pelo y llegaron y nos dijeron, ustedes van a estar en libertad en un ratito más. Pero mira, nos dijo el oficial, ¿no? Son las 16:30 horas. A las 17 horas hay toque de queda nuevamente. Si ustedes se van de aquí, se van a ir, pero si los pillan después de las 5 de la tarde, los van a detener nuevamente. Los puede detener el ejército, la policía, y ya nosotros no los vamos a poder ayudar. Es cuestión de ustedes. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Váyanse a dormir al Estadio Nacional y mañana a las 9 de la mañana los dejan en libertad. Van a pernoctar hoy día allá y nada más. ¿Qué dicen? Yo la pensé y dije, en realidad no es mala opción y lo que dice el oficial está de acuerdo. Y Jaime dijo, ya conforme, vámonos al estadio. Así que esperamos ahí. Y a las 7 de la tarde pasó una micro del ejército que se llevó a todos los prisioneros que iban al Estadio Nacional. Solo que cuando llegamos al Estadio Nacional fuimos sometidos a un nuevo interrogatorio. Esta vez nada que ver con lo que había allá en el... Pese a que yo le dije, no, si nosotros venimos recomendados porque vamos a pernoctar aquí nomás, porque venía el toque de queda. Nada, señora, que hay que cumplir las órdenes y qué sé yo. Y... éramos prisioneros en ese instante, no había nada que hacer. Entonces a mí me interrogaron y consideraron que por ser ingeniero de telecomunicaciones yo estaba en una profesión estratégica, y además que soy perito bacteriólogo, 2 profesiones estratégicas, porque me vieron ahí, perito bacteriólogo, ya, pum, acá un lugar especial, así otro camarín. Y a Jaime, ¿y tú, qué edad tienes? Yo tengo 20 años. ¿Y dónde hiciste el servicio militar? No, no he hecho servicio militar porque, no hizo servicio militar para allá, la fila de los remisos, 4 años hacer el servicio militar. No, dijo Jaime, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, es que yo estoy postulando a la ciudadanía mexicana y por eso, a ver, pero ¿hay algún papel, algo que diga que...? Y Jaime andaba con un papel de la embajada mexicana donde le decían que aceptaban su solicitud para ir allá y optar a la nacionalidad mexicana. Fulano y opta y esto y aprobado por el embajador mexicano, acá la firma, ya, listo. Allá, a la fila de los extranjeros, deportado este gallo. Y lo han deportado. Claro que lo tuvieron preso septiembre, octubre, noviembre, en diciembre lo deportaron, lo tuvieron preso 3 meses en el estadio. Yo traté de hablar con el papá, pero que en paz descansa ahora, se murió este año, pero el padre no me escuchaba, no me atendía, incluso me cerraba la puerta y por último me echó. Porque yo tenía todas las cosas de Jaime guardadas en mi casa, si Jaime vivía allá. Entonces, no pude hablar con Jaime hasta que a Jaime se lo sacaron del estadio y al aeropuerto, avión y a México. Y se lo llevaron.
Y un día apareció el papá en la casa con su citroneta que venía a buscar las cosas de Jaime. Yo se las entregué porque no eran mías, eran de Jaime. Y si era el papá, bueno, el papá del dueño, se las entregué nomás, se las llevó. Y no supe más de Jaime. Cuando yo salí del Estadio Nacional, yo salí al poco tiempo, yo salí mucho antes, yo salí en septiembre. Salgo a la Avenida Grecia y me encuentro con el grupo de camarógrafos de la televisión mexicana. Y que me empiezan a interrogar y empiezo a hablar yo para contar toda la cuestión, los prisioneros que hay, la cuestión que están haciendo aquí en Chile y que meten presa a toda la gente al Estadio Nacional. Y había uno de la policía militar que me gritaba, ¡ah, Tilenio, te van a meter preso otra vez! Trataba de asustarme. Yo no lo inflé para nada, porque yo venía indignado de adentro del estadio. O sea, a mí me habían dicho que yo iba a pernoctar nomás y me estuvieron ahí, ¿cuánto? Casi el mes, po. Entonces estaba indignado con la cuestión, así que llegué y le planteé a la televisión mexicana. Y más o menos en marzo del 74 me llega una carta de Jaime, de México, donde me dice, Carolo, te vi en la televisión mexicana, donde estás alegando. Él lo vio allá en México. Y me cuenta que está en estos arreglos y qué sé yo, y que estemos en contacto, me pregunta por la Lola. Pero era tal el sistema de espionaje en ese tiempo que la carta venía, yo la tuve que leer a la luz así porque venía con una serie de borrones donde se veía que la carta había pasado por la policía militar y la policía militar le había borrado un montón de detalles. Que yo igual los vi porque ponía la carta a la luz así y se ve la sombra de la otra letra. Así que la pude leer entera. Y le contesté a Jaime. Y le dije, mándame las cartas a domicilio, no te preocupes de la policía militar, porque le pegué una pelada a la policía militar yo. Yo no tenía nada que ver con historia, me arriesgaba que un día llegaran y me dieran un balazo. Pero es que cuando uno está indignado, está indignado. Entonces le escribí a Jaime, pero no recibí respuesta. Después, por septiembre del 74, le mandé otra misiva y tampoco tuve respuesta. Y lo perdí de vista, po. Pasó toda la década del 70, del 80 y el año 90. Siento en la puerta de mi casa, ¡loco Caroli! ¡Jaime en persona! Imagínate el alegrón, po, del reencuentro. ¿Eh?